Buenas tardes. Estamos continuando con nuestro estudio sobre cómo estudiar la Biblia. Según Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos estado estudiando en cuanto a cómo llegamos a entender un texto. Y hemos dicho que hay 3 puntos muy importantes en el estudio bíblico. Punto 1, observación. Punto 2, interpretación. Punto 3, aplicación. Hoy día vamos a profundizar un poco más lo que es la observación. Vamos a orar para dar inicio. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder observar el texto sagrado. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a los hijos de Dios a interpretar correctamente. Pido que nos guíes en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que tomen nuestras palabras y los saquen fuera del contexto? A nadie. Si nosotros contemplamos solamente a los políticos, ¿alguna vez has escuchado una campaña política donde un candidato habla mal del otro candidato y toma algunas palabras suyas y como que las tuercen y las acomoda a su punto de vista y luego da a entender lo que la persona dijo, pero sin dar el contexto? Lo hace quedar mal. Lo hace quedar a veces como racista, como anticuado, como ignorante. Y pueden pasar muchas cosas malas cuando uno toma palabras de otro y lo saca fuera del contexto. ¿Alguna vez te lo han hecho a ti? ¿Qué tal yo les doy 2 palabras? Sí, claro. Los juntamos en una frase y lo ponemos en diferentes contextos. Si alguien te dice, sí, claro, de esa forma, quiere decir que están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Qué tal alguien te dice, sí, claro? Se nota que está en desacuerdo con lo que estás diciendo, por más que está diciendo sí, claro. ¿Qué tal alguien te dice, sí, claro? Se nota que la persona está un poco confundido en cuanto a lo que acabas de decirle y para no quedar mal te dice sí, claro. Importa muchas cosas y no solamente las palabras dichas. Sobre todo importa el contexto. Cuando uno observa un pasaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, cualquier pasaje, importa mucho el contexto. ¿Qué ocurre si alguien toma palabras de la Biblia, las saca fuera del contexto? Puede hacer que digan cualquier cosa que uno quisiera. Quisiera que observen esta cadena de papel. ¿Qué observan de los eslabones? Bueno, están interconectados, están interconectados con otros que están interconectados. No se puede romper un eslabón sin cambiar la forma de toda la cadena. Por otro lado, son individuales, son distintos, cada uno diferente, y hacen un trabajo importante. ¿Cómo es un versículo como un eslabón? Bueno, cada versículo de la Biblia también es individual, es distinto, tiene su propio sentido, diferente que otros. También están interconectados. Los versículos se conectan en oraciones, en párrafos, en capítulos y en libros. Tampoco se puede sacar un versículo de su alrededor sin hacer mucho daño al todo. Ya le cambió la forma, ¿verdad? No hay que sacar de su contexto a los versículos. Hay que tomar en cuenta que Dios lo que dijo fue todo un mensaje, no solo unas cuantas palabras. Entonces, uh, cuando uno saca versículos de su contexto, ¿por qué les parece que lo hacen? A veces ya llegan con una idea preconcebida y dicen, quiero ver dónde se encuentra mi idea en la Biblia. Y al agarrar un versículo, ya lo saca del contexto y puede hacer que diga lo que uno quisiera. Uno a veces lo hace por su propia conveniencia. Uno a veces lo hace porque simplemente es inexperto en la palabra.
no tiene mucha experiencia al llegar a la palabra. O otro a veces es engañador. Uno quiere engañar a otros para un beneficio propio. Dios desea que contemplemos cada palabra en la Biblia dentro de una frase, una oración, un párrafo, un capítulo, un libro. El contexto es de mucha importancia. ¿Cuál es el contexto más amplio de un versículo? Bueno, hay Biblias que a veces ponen los versículos y una lista de versículos en párrafos. ¿Cómo se distinguen? Bueno, a veces tienen sangría en el párrafo, a veces está separado por una línea, a veces hay versículos que están resaltados en negro y eso distingue un párrafo. A veces tiene títulos en el relato que nos hace notar cuál es la separación de párrafos. Entonces, cuando tú estás estudiando un versículo, te animo a considerarlo dentro de su contexto mayor. Mínimo, pienso que uno debe leer un párrafo, no solo un versículo. Ahora, si quieres profundizar un poco más y entender cuál es el contexto para no llegar a interpretar mal el versículo, léete todo el capítulo. Y si puedes, léete todo el libro. Ahora, no estamos diciendo que lo tienes que leer ya en detalle, cada palabra por palabra, y si no entiendes una cosa en un capítulo, no vas a entender todo el libro. No es así. Si cuando lees el libro buscas solamente un tema general, vas a poder entender mejor qué significa ese versículo dentro del libro. ¿Les parece mucho trabajo? ¿Se acuerdan cuando estaban en primaria, en secundaria, cuando tenían que hacer trabajos de investigación y les demoraba horas, tal vez por internet, tal vez con otros libros, tal vez con artículos, y eso lo presentaron a la profesora? ¿Por qué menos trabajo vamos a hacer cuando se trata de la palabra de Dios? Y cuando se trata de tu vida, ¿cómo afecta tu vivir estos versículos? No hay que ser flojos, hay que ser disciplinados, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué peligro hay cuando uno solo toma un versículo? Mira por un pequeño huequito y no ve la imagen mayor. Imagínense que un día estén en su dormitorio y miren al frente de su casa, la casa que está al frente de la suya, y por algún motivo los vecinos han dejado sus cortinas abiertas y uno ya ve a través de su ventana a lo que está pasando adentro. Y le llama la atención porque pasa a la ventana y mira y ve a un señor que es padre de familia y ahí está su hijo sentado en una silla frente a él y el padre le está dando golpes con la mano. ¡Pla! Primero con una mano, ¡pla! Después con la otra. Y uno que está mirando lo ve que continúa y lo sigue haciendo. Y uno comienza a amargarse, enojarse y todas las demás sinónimos de enojo. Y uno dice, no voy a soportar esto. Y uno baja al primer piso, abre la puerta de su casa, sale a la pista, va al frente de la pista y ve a la señora que es madre de familia. Ahí está ella en la puerta gritando, ¡socorro! ¡Ayuda! Y uno por su coraje ya entra a la casa del vecino, se sube al segundo piso, abre la puerta y ve al vecino. Y efectivamente está dando golpes, ¡plá! ¡Plá! A su hijo. Y uno se acerca amargado y agarra la mano del padre para que no le golpee otra vez y lo mira y ve que el padre de familia tiene lágrimas salen de sus ojos. Y el Señor te mira sorprendido, te dice, mira mi hijo, mira el piso. Y tú miras al piso y ves una botella de veneno. Y te dice el padre, mi hijo se lo ha tomado. Y dice las contraindicaciones que no debo dejarle dormir. Así que yo le estoy manteniendo despierto hasta que llegue la ambulancia. Oh, el contexto lo cambió todo. ¿Cómo cambiaron tus sentimientos hacia ese padre de familia desde el comienzo de la historia hasta el final? Ver el todo te ayuda a entender. Cuando uno salta a conclusiones antes de conocer el panorama, puede llegar a una mala interpretación y por ende una mala aplicación.
No es necesario leer todo el libro detenidamente, puede ser algo rápido, pero lo que buscas es poderlo resumir, poderlo entender para poderlo resumir. El conocimiento del todo, se ha dicho, evita errores en las partes. Uno verá cómo las partes se unen cuando comprende toda la unidad literaria. Cuando uno conoce el contexto, es más difícil descarriarse con otra aplicación. Miren aquí, ven este puntito que está saliendo. Luego ven este puntito que está saliendo. Uno ya dice, no, yo ya sé lo que es. Ya sé que es un poco. Sin embargo, sin haberlo visto todo, no podían saber que tenía esto. ¿Qué es eso? Es un sensor de emoción, sensor de movimiento. Cuando lo ves el todo, te ayuda a entender también las partes. Otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando uno observa un texto es la historia. Y aquí estoy hablando de la historia universal. ¿Dónde encajan estos eventos en la línea de tiempo de toda la historia? Ayuda a conocer la cultura que rodea el pasaje. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, Mateo 16, 24 dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Pues en la cultura, los criminales condenados tenían que cargar siquiera una parte de su cruz hacia el lugar de ejecución. ¿Qué está explicando Jesús sobre el ser cristiano? Que demanda un compromiso firme. No es caminar en el parque a lo que Dios nos llama a hacer. Es algo que va a demandar sacrificio y sufrimiento. Los romanos forzaron a los criminales a cargar esa parte de su cruz. Y Jesús invita a sus discípulos a hacerlo de forma voluntaria. Incluso lo dice todos los días. Entonces Jesús, cuando llama a las personas a servirle, es a tiempo completo. Es algo que implica sacrificios y sufrimiento. Ve que conocer un poco de la cultura te ayuda a entender mejor el versículo. Otra manera de conocer el contexto bíblico es leer la Biblia entera de forma cronológica. No sé si alguna vez te has comprometido a leer toda la Biblia. A veces uno se desanima en el camino, ¿no? Pero otra forma de leerla no es solamente leerla todo en un año, sino leerlo de forma cronológica. Y si a alguien le interesa esa forma de leer la Biblia, escríbenos a nuestra página del Face y yo le puedo mandar la hoja para que lo puedas hacer. No es necesario que seas un experto en culturas antiguas. Hay ayudas también que más adelante vamos a hablar que te pueden ayudar con eso. Ahora, al observar el texto, luego de ver el contexto más amplio, consideramos el texto mismo. Ya vamos de lo más grande a lo más específico. Hay que registrar las observaciones. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen un estudio bíblico tienen ahí no solo su Biblia, sino un lapicero, tal vez un resaltador, tal vez lápices de color y un cuaderno aparte? La semana pasada hablamos de eso, de la importancia de registrar lo aprendido para que pueda quedar un registro de tu avance espiritual y lo que aprendes. Y uno dice, tal vez, espero no estar estresando a alguien diciendo, pero ¿qué cosa voy a observar? ¿Qué voy a apuntar? No sé, soy nuevo en esto. Pues, ¿qué vas a apuntar? ¿Qué tal no ves algo que está oculto en el texto? Lo hermoso es que no vas a apuntar lo oculto, vas a apuntar lo que está ahí. Observen esto. ¿Ven lo que está en mi mano? No hay nada en mi mano. Lo que tienen que observar es la mano. Ve que tiene 5 dedos, ve que tiene unas rayitas, unas líneas ahí. Por el otro lado ve algunos vellos. ¿Qué cosa
tenemos que apuntar simplemente lo que está en el texto. Trate de entenderlo. Habiendo visto su contexto mayor, observa ya lo que está dentro del párrafo. Tal vez quieras registrar ahí también los números de versículos para mayor referencia para que después puedas ir al texto y entender lo que has apuntado. Fácilmente uno llena toda una hoja de observaciones del texto. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses, Colosenses 1, versículos 13 al 20. Quisiera que escuchen en este texto cuál es alguna palabra o algunas palabras repetidas. ¿Está bien? 13 al 20 de Colosenses 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosas han observado? Todas. Todo eso se repite, es una sola palabra, una sola raíz. Luego, todas las cosas, una frase se repitió. Sean, la palabra sean se repitió. Creadas, muchas cosas. Ahora, ¿cómo eso nos ayuda a entender qué es lo que está queriendo comunicar el texto? Bueno, presenta a Jesucristo por encima de todo lo demás. No hay ninguna cosa que no esté debajo del dominio de Jesucristo. Jesús es preeminente sobre todas las cosas. Entonces, busque cosas repetidas dentro de su estudio bíblico. Apunten esas cosas. No tengan temor de usar resaltador, lápiz, lapicero, lápices de color. Cuando uno se pone a contemplar algunas cosas dentro de las escrituras, quizás quiera hacer una marca especial, quizás marcar con un color distinto, quizás dibujar alguna cosa que te ayude a entender algo mejor. Tu cuaderno de apuntes es todo lo que tú quieras que sea, pero no seas flojo en el estudio bíblico. Observa lo que está ahí. Luego, haz preguntas acerca del texto. Se dice que para el periodista, ellos usan 6 interrogativas para poder examinar un escenario. Primero, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Luego, ¿quién? ¿Quién está involucrado? Luego, ¿cuándo ha pasado? Luego, ¿dónde ha pasado? Después, ¿cómo ha pasado? ¿Y por qué ha pasado? Y eso fue señas, por si acaso. Esas preguntas te van a ayudar a entender mejor los textos. Tal vez no te va a responder todas las preguntas, pero siempre que te las responde, puedes comprender de forma mayor el texto. En el proceso, usa tus ojos. Quisiera llevarles a otro texto, Filipenses, capítulo 1 y versículos 1 y 2. Filipenses 1, 1 y 2. Quisiera que se enfoquen en algunas preguntas. ¿Quién escribe el texto? ¿A quiénes escribe el texto? ¿Qué es lo que está queriendo comunicar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo lo que pueda responder. ¿Ya? Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros.
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién o quiénes escribe? Pablo y Timoteo. ¿A quién o a quiénes escribe? A la iglesia en Filipos. Eso nos dice dónde. ¿Quiénes están ahí? Santos, obispos, diáconos. 3 grupos que formaban parte de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que él les manda? Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Si lo viéramos de esa forma, veríamos un sobre, ¿ya? En la parte donde dice el que envía, ahí dice Pablo y Timoteo. ¿A quiénes escribe? El destinatario, ¿quién es? La iglesia en Filipos, específicamente los santos, los obispos y los diáconos. Abrimos el sobre, sacamos la carta y ¿qué dice en el contenido? Gracia y paz. De parte de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, aprendemos de esto que Jesús tiene siervos, que Dios y Jesús mandan gracia y paz. Los 3 grupos necesitaban el mismo mensaje. También dice aquí, de Dios nuestro Padre. Dios era Padre tanto de Pablo y Timoteo como de los santos en Filipos. Que Dios y Jesús son la fuente de gracia y paz. Y todo eso en una lista ya comienza a acumular. Aprendemos mucho mientras más tiempo pasamos observando el texto. Demanda tiempo, demanda atención. Comprométate a usar tu lápiz, abrir tu Biblia, usar un papel. Observar de esta forma pone el fundamento para el buen estudio bíblico efectivo y te ayuda a llegar a la interpretación y la aplicación correcta. Resiste la tentación de aplicar antes del tiempo. ¿Qué ocurre si lees un versículo y de frente saltas a la aplicación sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta la interpretación? Hubo un amigo mío, pastor, me contó que él tenía una familia en su iglesia donde tenían un hijo que estaba enfermo. Y ellos buscaban una esperanza desde la Biblia de que su hijo iba a vivir. Así que ellos encontraron un texto donde un hijo estaba mal y Dios le dio la promesa de que iba a recuperarse o alguien se iba a recuperar. Y ellos dijeron, esa promesa es nuestra. Pero lo interesante es que pasaron por alto otros textos como en el ejemplo de David, el rey David, cuyo hijo murió. Ellos no quisieron aplicar ese versículo, sino uno que les convenía. Hay que tomar en cuenta el contexto del texto para que no llegue a ser un pretexto para hacer otra cosa. ¿Qué puede ocurrir si aplicas de frente sin observar bien? Bueno, puedes llegar obviamente a una mala aplicación. Si tú estás leyendo acerca de Abraham, digamos, y Dios le dice, yo te voy a hacer una nación grande, con multitud de descendientes. Y tú lo lees y dices, wow, qué hermoso, yo voy a tener multitud de descendientes. No fue a ti, fue escrito a Abraham. Tienes que tomar en cuenta el destinatario. Caso contrario, vas a llegar a tener también aplicaciones no deseadas. Pues Dios a Abraham le prometió que tendría un hijo a los 100 años. ¿Eso también vas a aplicar? No puedes. Fue hecha la promesa a un individuo. Quiero llevarles a Filipenses. Ya estamos ahí en el capítulo 1. Acompáñenme al capítulo 4, en el versículo 13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo bien conocido y bien aplicado y bien mal aplicado. Lo que pasa es que, ¿quién está escribiendo aquí? Pablo y Timoteo, ¿no? Y Pablo dice, todo lo puedo yo, Pablo, en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay que tomar en cuenta para poder aplicar bien este versículo? ¿Qué es lo que está comunicando Pablo?
que puede hacer cualquier cosa, ya que Él está en Cristo. Puede Él subir al un precipicio y tirarse y pararse así de pie sin hacerse daño. Puede volar, puede hacer cualquier cosa. Bueno, tal vez si tomamos en cuenta la palabra todo, tal vez todo no significa todo, tal vez todo significa muchas cosas. Pero luego llegamos al griego y observamos la palabra todo y efectivamente significa todo. Bueno, entonces Pablo dice que todo lo puede, pero ¿cuál es el contexto? Quiero que miren conmigo desde el versículo 10 hasta el versículo 18, que forma el párrafo. Dice aquí versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro versículo 19 también mal interpretado. Pero por ahora el 13. ¿Qué está diciendo Pablo que puede hacer en Cristo? Parte del contexto es que él había sufrido algunas circunstancias negativas, necesidad, había tenido poco. Los filipenses estaban preocupados por sus circunstancias. Ellos habían mandado un presente de dinero y había estado en apuros antes de llegar esa ofrenda, pero aún así servía a Cristo. Y después de que llegó el presente, seguía sirviendo a Cristo. O sea, podía hacer la voluntad de Dios en toda situación. Todo lo podía en Cristo. Podía estar contento y confiado de que podía hacer la voluntad de Dios. Entonces, el significado de todo lo puedo es, puedo hacer todo lo que Cristo me llame a hacer. Se define por su contexto. ¿Les parece mucho trabajo observar? ¿Qué tal solamente decimos, Espíritu Santo, háblame, ayúdame a entender este texto? Y luego abrimos al azar, ¡buah! Leemos y decimos, Dios, revélamelo. Lo cierto es que el Espíritu Santo tiene un rol de suma importancia. Y quiero llevarles a unos pasajes que lo dicen. Primero, Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego, 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios 2, 13 y 14. Dicen, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Por cierto, el Espíritu Santo tiene un rol importantísimo en lo que es la interpretación y el entendimiento de las Escrituras. ¿Cuál es su rol? Iluminarnos, revelarnos lo escondido de Dios, lo oculto de Dios. Pero su rol, ¿cree que nos excusa para ser flojos en nuestra lectura, nuestro estudio? No. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces Dios te da la capacidad de abrir tus ojos para ver con ojos espirituales, para que tú mires y observes el texto, para poder sacar lo que está ahí. No para que metas tus ideas, sino para que saques lo que Dios ya ha dicho. Quisiera dejarles una pequeña tarea. Quisiera dejarles del versículo 3 hasta el versículo 6 de Filipenses 1, para que puedas leer el texto y tratar de sacar todas las observaciones posibles de ese texto. Y a la semana voy a tener aquí algo para poder conversar junto con ustedes cuáles son algunas observaciones que se puede sacar del contexto. ¿Está bien? Espero retar a cada uno. Examinando tus hábitos del estudio bíblico, ¿creen que son hábitos saludables? Ya no estamos hablando solamente de nivel bebé, de nivel pollo, del que comienza y dice, Biblia, a ver, ya voy a leer un salmo o voy a leer un versículo. Ya estamos hablando de un nivel más avanzado. No solo en la lectura, sino el estudio de la Biblia. ¿Cuáles son algunos hábitos que tienes que tienen que ver con la Biblia? ¿Son hábitos saludables? ¿Eres un obrero aprobado que usa bien la Biblia? El desafío, el reto. La Biblia es algo precioso, de sumo valor. Y Dios desea que tú descubras los tesoros escondidos ahí. Léete Proverbios 2. Ahí dice que la sabiduría es más valioso porque uno tiene que buscarlo como a tesoros escondidos. Dios quiere que las encuentres. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta lección sobre la observación de la palabra de Dios. Haz de nosotros siervos útiles, obreros aprobados, que no tenemos temor de lo que nos pueda llegar. Pido, Señor, que podamos confiar en las promesas que Cristo nos ha hecho y que las podemos interpretar correctamente mediante el Espíritu Santo y el buen manejo de la palabra. Úsanos, Señor, como tus siervos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Espero que puedan seguir adelante con su estudio de la palabra de Dios.